La mayoría de los rifles de francotirador de la Segunda Guerra Mundial eran pura chatarra que intentaba matar a su dueño antes de que éste apretara el gatillo. ¿Crees en los mitos del arma ideal? En realidad, eran palos caprichosos con lentes que se empañaban, se caían y se desajustaban con cualquier estornudo. El francotirador en esta guerra era rehén de las manos torpes de los ingenieros. Si tu carísimo rifle decidía que la mira hoy bailaba por su cuenta, eras hombre muerto. Vamos a destapar la verdad de cómo la tan cacareada calidad alemana sucumbía ante el barro, y cómo los gigantes tecnológicos estadounidenses entregaban a sus tiradores antigüedades con las que daría miedo salir incluso a cazar, no se diga enfrentar a un asesino profesional. Óptica de exhibición contra la cruda realidad. Analizaremos quiénes iban realmente al combate con un arma y quiénes con una pesada e inútil palanca que podía fallar en cualquier segundo. El milagro americano. Una pesadilla ajustable a mano. Empecemos con el milagro estadounidense. ¿Cómo logró la gran maquinaria industrial de Estados Unidos enviar a sus muchachos al frente con un rifle cuya mira tenías que atrapar con las manos después de cada disparo? El Springfield M1903 fue o un cálculo genial o una burla total hacia quienes tuvieron que dispararlo. Imagina que eres un tirador de élite del ejército de Estados Unidos, pero en lugar de un cañón de alta tecnología, te dan el remo del abuelo con un tubo atornillado por el que casi no se ve nada. El Springfield M1903A4 no fue un triunfo de la tecnología, sino el reconocimiento de que la gran América simplemente no llegó a tiempo para crear un rifle de francotirador decente al inicio de la Gran Matanza. Los estadounidenses actuaron de forma cínica. Tomaron un rifle de infantería común, le cerraron toscamente el punto de mira, que de todos modos estorbaba, y le pegaron encima una delgada mira de caza Weaver. Este tubito daba un aumento tan pobre que distinguir al enemigo de un arbusto a larga distancia era una lotería. Pero el verdadero infierno empezó para los marines con su modelo M1903A1. Le montaron una mira gigante Unertel. Sí, veía lejos, pero su montura era el colmo del masoquismo. La mira no estaba fijada rígidamente. Con cada disparo, por el retroceso, salía volando hacia adelante y el francotirador estaba obligado a tirarla manualmente de vuelta hacia su ojo. ¿Olvidaste tirarla? Felicidades. La próxima vez verás solo oscuridad en el ocular mientras te llueve una bala de respuesta. El Garand torcido. Un engendro que rompía cuellos. Si el Springfield era solo una muleta caprichosa, el siguiente intento de Estados Unidos rozaba lo absurdo. ¿Por qué decidieron hacer un rifle de francotirador de un arma que es imposible cargar si tiene una mira encima? Presentamos el Garand torcido, el arma que obligaba a los tiradores a torcerse el cuello. ¿Cómo convertir el rifle más masivo de la guerra en un malentendido para francotiradores? Los estadounidenses decidieron que la cadencia de fuego era más importante que la comodidad y crearon un monstruo con el que dolía incluso apuntar. El M1 Garand con mira telescópica es lo que pasa cuando los ingenieros te dicen ¿quieres disparar rápido? Pues acostúmbrate a mirar el mundo en ángulo. El problema era que el Garand se cargaba por arriba con un clip que salía volando tras el último disparo. Poner la mira justo sobre el cañón era imposible. O estorbaba la carga o recibía un golpe en la cara por el clip vacío. La solución fue al estilo así vale. Simplemente desplazaron la óptica mucho hacia la izquierda. Para apuntar, el francotirador no podía apoyar la mejilla en la culata, sino que tenía que sacar literalmente la cabeza hacia un lado para pescar la imagen en el ocular. En medio de esta locura, el Winchester Model 70 parecía una deidad. Era un rifle civil para cazadores ricos que llegó por accidente al frente con los marines. Un cerrojo ideal, un gatillo fenomenal y una precisión con la que los francotiradores del ejército solo podían soñar. Pero los burócratas de Washington decidieron que tener armas no estándar era demasiado complicado para el suministro. Al final, uno de los mejores rifles del mundo fue simplemente descartado, dejando a los muchachos a solas con sus Garands torcidos. El mazo de Stalin, la oda a la brutalidad. Mientras los estadounidenses se complicaban con la posición de la mira,
En el frente oriental ya tronaba el mazo de Stalin, un arma tan primitiva que debería haberse desarmado, pero que en cambio convirtió metódicamente al ejército alemán en un montón de cadáveres. ¿Cuál era el secreto del éxito del remo de Mosin? Los alemanes lo llamaban garrote con óptica y remo, pero fue precisamente este remo el que le rompió los dientes a la Wehrmacht. El rifle Mosin Nagant es un himno a la crueldad primitiva. No tiene elegancia, su cerrojo a veces hay que golpearlo con el pie, pero cuando se trata de volar cerebros a distancia, este hierro funcionaba con la eficacia de un verdugo. La Unión Soviética no jugaba a la alta tecnología, jugaba a la estadística de muertes. El fusil de 3 líneas era de lo más tosco. En la fábrica simplemente elegían los cañones más rectos. Doblaban la manija del cerrojo hacia abajo para que no chocara con la mira y le ponían la legendaria PU. Esta mira era tan diminuta y simple que literalmente no había nada que se pudiera romper. Mientras los tiradores occidentales mimaban sus frágiles lentes en fundas de cuero, el francotirador soviético podía arrastrarse por el barro, usar el rifle como apoyo y dormir con él en la nieve. La PU mantenía el cero incluso después de una explosión nuclear. El cartucho de 7,62 por 54 milímetros con pestaña era basura arcaica ya en la Primera Guerra Mundial, pero su poder de detención bastaba para dejar seco al enemigo. Este rifle convirtió a cazadores y escolares de ayer en los liquidadores más letales de la historia, simplemente porque no hacía preguntas innecesarias y siempre disparaba al blanco. La SVT-40, una princesa caprichosa. Pero en Moscú soñaban con más. La cúpula soviética decidió que el francotirador debía rociar al enemigo con plomo al ritmo de una ametralladora. Así nació la SVT-40, el arma maravilla, que debía enterrar a los rifles de cerrojo, pero que terminó casi enterrando a los propios francotiradores. ¿Por qué la élite de los tiradores maldecía la creación de Tokarev? La SVT-40 debía ser la marcha fúnebre para la Wehrmacht. 10 balas en el cargador, modo semiautomático y un aspecto imponente. Sobre el papel era el dominador absoluto, pero en realidad este rifle resultó ser una princesa caprichosa que montaba escenas de histeria ante la primera mota de polvo, dejando al francotirador indefenso en lo más crudo de la batalla. Los ingenieros soviéticos, con Tokarev a la cabeza, crearon una maravilla que se adelantó a su tiempo, pero olvidaron que se usaría en el barro del frente oriental y no en un laboratorio estéril. La Svedka de francotirador sufría del mal del primer disparo. Debido al diseño del soporte de la mira, la primera bala iba al blanco, pero la segunda podía desviarse medio metro. Para un francotirador, eso era una sentencia de muerte. El rifle requería un ajuste milimétrico del regulador de gas y una limpieza absoluta, lo cual en las trincheras de Stalingrado era una burla. Al final, los tiradores de élite, incluida la legendaria Lyudmila Pavlichenko, a menudo regresaban al viejo y confiable Mosin. No les importaba la cadencia de fuego si el rifle tenía vida propia y sembraba balas como si fueran guisantes. El SVT-40 era demasiado complejo para el soldado común e inestable para el profesional. K-A98K, el icono de la propaganda. Mientras los rusos sufrían con la automática, los alemanes pulieron durante años su K-A98K. Parecía el arma ideal del superhombre, pero al final de la guerra, los nazis estaban tan desesperados que empezaron a entregar miras que parecían juguetes de broma. ¿Qué pasó con la famosa calidad alemana? El Kar-98K fue el mayor icono de la propaganda de Goebbels. Durante décadas nos vendieron que era la cumbre de la ingeniería, pero en realidad el Mauser ideal era un hierro caprichoso y sobrecomplicado que terminó siendo una parodia de sí mismo. Las miras alemanas se montaban sobre frágiles torretas altas. Una caída al barro y la óptica de élite se convertía en un caleidoscopio inútil. Cuando la joyería se ahogó en el frente oriental, crearon el ZF-41. Un tubo diminuto con un aumento ridículo que los francotiradores despreciaban. Al final, los grandes ingenieros se tragaron el orgullo y copiaron el PU soviético para crear su ZF-4. Walter G-43, el clon del pánico.
Cuando los rifles de cerrojo no dieron más de sí, el Reich lanzó su última carta. El Walter G-43. Fue el intento de hacer como los rusos, pero mejor. Hitler ordenó copiar el sistema soviético y así nació un rifle para quienes no querían perder tiempo con el cerrojo cuando el enemigo estaba a 10 metros. El G-43 fue la respuesta al fracaso. Los alemanes eliminaron sus complejos puertos de gas y calcaron el sistema soviético. Pero la calidad falló. Para 1944, las fábricas del Reich producían basura. Los rifles eran toscos, caprichosos con la pólvora y sus cerrojos a veces salían volando hacia la cara del tirador. En este caos, el FG-42 parecía de ciencia ficción, pero debido a su retroceso salvaje y complejidad, se quedó como un juguete caro para unos pocos elegidos. Los vampiros de Hitler. El acorde final del Reich fue aún más loco. ¿Estás listo para los francotiradores vampiro que te veían en la oscuridad total con enormes tanques de baterías a la espalda? En 1945 apareció el sistema Vampir basado en el STG-44, el primer truco legal para la guerra real. Era la cima de la locura técnica. El francotirador era un cyborg con una batería de 13 kilos en la espalda y un proyector infrarrojo gigante sobre el rifle. Todo el conjunto pesaba como un saco de cemento y la batería duraba solo 20 minutos. Pero esos minutos eran un infierno para los aliados. El rayo invisible iluminaba las posiciones y el tirador alemán veía el mundo en un verde fantasmal, eliminando metódicamente a quienes se sentían seguros bajo el manto de la noche. Lee Enfield. El fusil de los caballeros. Mientras los alemanes jugaban a la futurología, los británicos perfeccionaron un clásico. Crearon un rifle que disparaba más rápido de lo que un alemán podía accionar su Mauser. ¿Por qué llamaban al Lee Enfield la ametralladora para caballeros? Un francotirador británico podía soltar 10 balas mientras el alemán aún peleaba con su cerrojo. El Lee Enfield era la muerte a ritmo de vals. Rápido, elegante y condenadamente efectivo. El modelo número 4 MK1T es el estándar de cómo hacer un arma para profesionales. No montaban la óptica en cualquier rifle, seleccionaban los cañones más precisos y los enviaban a los armeros de Holland y Holland, los mismos que hacían escopetas para reyes. Allí, el rifle se llevaba a la perfección con una culata ergonómica y la indestructible mira número 32. Mientras el resto del mundo sufría con cargadores de 5 balas, el británico tenía 10 oportunidades para enviarte a la morgue antes de recargar. Pero si los británicos apostaron por la velocidad y la comodidad, al otro lado del mundo, los japoneses convirtieron el oficio de francotirador en un arte del suicidio. ¿Por qué sus tiradores se ataban voluntariamente a las copas de las palmeras, convirtiéndose en blancos vivos sin derecho a la retirada? El francotirador japonés no era un cazador, era un suicida con un billete de ida. Mientras el resto del mundo discutía sobre la calidad de la óptica, los hijos del emperador se amarraban a las copas de los árboles, transformándose en dianas humanas. No tenían un plan de escape, su única tarea era llevarse consigo a tantos enemigos como fuera posible antes del final inevitable. Los japoneses crearon el rifle Arisaka Type 97, que se adaptaba perfectamente a las tácticas de asesinatos rastreros en la jungla. Tenía un cañón anormalmente largo y un cartucho débil. ¿El resultado? Ningún destello al disparar y una ausencia casi total de sonido. Las patrullas estadounidenses perdían la cabeza. Sus compañeros caían uno tras otro, y al tirador ni se le veía ni se le oía. Un francotirador japonés podía pasar días en un agujero de araña o en una palmera, camuflándose de tal forma que podías pisarlo sin darte cuenta. Era una guerra de desgaste psicológico donde tu rifle no era el orgullo de un ingeniero, sino simplemente una herramienta para un último y fatal escupitajo hacia el enemigo. Furia finlandesa, la muerte blanca, y para cerrar, la furia finlandesa. Cómo un país diminuto creó un culto de francotiradores ante el cual temblaba todo el ejército rojo. ¿Y por qué los finlandeses preferían luchar sin óptica alguna, considerando la mira telescópica como un peso muerto que solo estorbaba para matar?
Los francotiradores finlandeses demostraron que no importa cuánto cueste tu mira si disparas desde dentro de un refrigerador. Mientras las grandes potencias presumían de tecnología, los finlandeses tomaban el viejo hierro soviético y lo convertían en la herramienta perfecta para el genocidio de los invasores. Simo Häyhä acumuló más de 500 bajas sin usar óptica en absoluto, simplemente porque las lentes se empañan con el frío extremo y la cabeza del francotirador, asomando sobre la mira, es un blanco excelente. El rifle finlandés M39 Pisti Korva era un Mosin Nagant con esteroides. Los finlandeses rediseñaron todo, desde el cañón hasta la culata, creando quizás el mejor rifle de cerrojo de la Segunda Guerra Mundial. Funcionaba a menos 40 grados Celsius, cuando los Mauser alemanes se convertían en garrotes inútiles. En el otro extremo de Europa, los italianos hacían el ridículo con su Carcano. Fue un arma que solo alcanzó la fama 20 años después con el asesinato de Kennedy. En la guerra era sinónimo de absurdo. Cartucho débil, precisión dudosa y una mira con vida propia. Mientras los finlandeses frenaban divisiones enteras en solitario, los tiradores italianos rezaban para que su rifle, al menos, disparara en dirección al enemigo. Fue el final de una carrera armamentística donde solo sobrevivieron los más primitivos y despiadados. La lotería de la muerte. El veredicto final. La Segunda Guerra Mundial demostró que la guerra no es una exposición de logros industriales, sino una selección cruel. La óptica cara y las marcas pomposas sucumbieron ante el barro, el hielo y la simple resistencia humana. En esta lotería de la muerte no ganaron los que tenían los planos más complejos, sino aquellos cuyo palo disparaba en cualquier condición. Si hiciéramos un ranking de supervivencia, en la cima estaría el Lee Enfield británico por su cadencia de fuego demencial y el rifle soviético Mosin por su fiabilidad absoluta y primitiva. Estos dos rifles cargaron con los sectores más sangrientos del frente. El Kar 98K alemán quedó en la historia como un clásico sobrevalorado que perdió la carrera tecnológica frente a su propia complejidad, y los sistemas estadounidenses quedaron como una lección de cómo no fabricar un rifle de francotirador con prisas. El Arisaka japonés y el M39 finlandés demostraron que la táctica y el conocimiento del terreno superan cualquier especificación escrita en las cómodas oficinas de los diseñadores. El duelo de francotiradores de la Segunda Guerra Mundial es la historia de cómo el hombre corrigió los errores de los ingenieros con su propia sangre. Recuerda, no mata el rifle, mata el tirador. Pero si en tus manos tienes chatarra, tus posibilidades de convertirte en leyenda se desvanecen con cada presión del gatillo.